Bueno, ayer salió el número de inflación de mayo y la verdad que es para preocuparse. Yo sé que es bueno ver y es agradable ver para el gobierno que en marzo la inflación había sido del 4,8, perdón, que fue el récord, 4,8%, y que después eso bajó al 4,1% en abril y ahora al 3,3% en mayo. Y uno podría consolarse, conformarse con esa lectura y decir, bueno, pasito a pasito, suavecito, va bajando la inflación poquito a poquito. Pero lo grave, lo duro, es que si uno mira el dato interanual, no para de aumentar, incluso a pesar de esa baja. Y vos me dirás, ¿cómo puede ser que habiendo bajado de 4,8 a 4,1 la inflación entre marzo y abril y después de 4,1 a 3,3 haya subido el número interanual? Bueno, sube el número interanual porque la inflación de marzo del año pasado había sido más baja que la de marzo de este año, la de abril del año pasado había sido mucho más baja y la de mayo también había sido mucho más baja. La de mayo del año pasado había sido del 1,5% en el mes. Y ahora estamos al doble de ese ritmo, al 3,3%. Entonces, eso es lo que explica cómo se van reemplazando meses de inflación mucho más baja por otros de inflación mucho más alta de este año. Explica por qué el dato interanual, el dato que importa, el que vos comparás con tu paritaria o con cuánto aumentaron tus ingresos en este último año, es el que sigue subiendo. La inflación interanual, medida en mayo según el INDEC, es 48,8%, que es una bocha, es un montón. Es lo que tuvo Macri en sus últimos 2 años. Tuvo cerca de 50% en 2018 y cerca de 50% en 2019. ¿Qué es lo grave de esto? Porque vos me dirás, bueno, ¿qué sube? Suben menos los alimentos que el promedio, y esa es una buena noticia. Una buena noticia dentro del contexto, porque lo que suben los alimentos sigue siendo mucho, 3,1%. Ahora, lo que venía pasando a principios de este año era mucho más grave todavía, porque los alimentos subían al 4,5% con la inflación al 3%. Entonces le dolía más a los más pobres. Ahora están prácticamente alineadas, un poquito por debajo de la inflación de alimentos. Ahora, la carne, que supuestamente iba a frenar con el freno a las exportaciones, no frenó porque hubo, paralelo al cierre de exportaciones, un lockout ganadero que vació la oferta y que durante 10 días del mes hizo que aumentaran los precios. Entonces la carne cerró el mes subiendo otro 6%. ¿Y sabes cuánto aumentó la carne picada común en el último año? 120%. O sea, pagamos más del doble la picada común que en mayo del año pasado. Y los sueldos no se fueron a más del doble. Y la carne sigue siendo el renglón en el que más gasta en alimentos un hogar argentino promedio. Yo sé que hay gente que es moderna, que cambió su alimentación, otra que cuida más su salud, pero el promedio del hogar argentino gasta más del 10% de su ingreso en carne, y esa carne está más del doble de cara de lo que estaba un año atrás. En este contexto es que se da la rediscusión de las paritarias. Hay un montón de gremios que en paritarias tuvieron mejoras muy por abajo de este 48,8%. Gremios que son poderosos, incluso como el de bancarios. Bancarios aumentó un 29% sus ingresos, otros mucho menos poderosos o cuyos jefes suelen entregar tu sueldo, si vos sos un empleado de este gremio, como el de comercio, que pactó 32%, por encima, fíjate, de lo que era la pauta salarial, la pauta inflacionaria del presupuesto, pero muy por abajo, 16 puntos por abajo de la paritaria, de la inflación registrada por el INDEC. Bueno, directamente tienen sus sueldos pulverizados. Ahora, lo que empieza a ocurrir es una señal en contrario desde el propio gobierno, que es la firma de nuevos acuerdos paritarios por encima de esa marca. Arrancó el personal legislativo con un 40%. Ese 40% después, en realidad, dice Mariano Martín, por ejemplo, que sigue mucho los temas sindicales, que suele tener muy buena información, que es del 46%. Con adicionales, o sea, cerca de la inflación real que tenemos interanual en este momento. Después vino el PAMI,
que también cerró un 40% para su personal en cuotas más cortas y que también de algún modo viene a romper el techo y a dar la señal de que los gremios vayan y pidan la diferencia entre lo que firmaron y este 40 y pico por ciento. En el medio estuvieron los de Neuquén, los estatales de Neuquén, que a caballo de un mega conflicto de un año le arrancaron un 54% de aumento para recuperar lo perdido el año de pandemia y parte de lo perdido durante el tiempo de Macri al gobernador Omar Gutiérrez, que es un gobernador del MPN, no es macrista ni peronista ni cristinista, pero que no quería aumentarles eso, quería aumentarles el menos del 25%, o sea, una miseria en un contexto como este. La gran pregunta es, ¿qué va a terminar haciendo el gobierno? Porque había dos alternativas. Una era tranquilizar la economía, que era lo que proponía Martín Guzmán a fines del año pasado, cuando asomaba la corrida cambiaria como cuco en caso de que se recompusieran más los ingresos. Pero hay otro sector que le está haciendo acordar a Alberto Fernández que su promesa no era tranquilizar la economía. La promesa de campaña de Alberto Fernández, no sé si se acuerdan, era encender la economía. ¿Se acuerdan de la palabra? Encender la economía después del macrismo. Y de esto está discutiendo mucho el Frente de Todos en este momento. ¿La inflación va a bajar un poquito más en este mes de junio? Sí, probablemente lo haga, porque están congeladas ya otras variables como el dólar y los combustibles. Ahora, los sueldos vienen perdiendo casi 8% en este año frente a la inflación. 8%. Respecto de un sueldo que ya había perdido en 2020, ya había perdido en 2019 y ya había perdido en 2018. Nunca se dio en democracia que perdiéramos 4 años seguidos poder adquisitivo de nuestros salarios, los trabajadores. Me refiero con esto a los que tenemos paritaria, a los que no la tienen, a los que tenemos derechos laborales, a los que no los tienen, a los trabajadores formales e informales de los dos sectores, del sector público y del sector privado. El sector público viene perdiendo más todavía que el privado en este año de pandemia y de segunda ola. Viene perdiendo el 8,5%. Por eso empiezan a aparecer reclamos. Por eso el ala popular del gobierno, el ala que tiene los movimientos populares, los gremios, la CTA, las organizaciones sociales, empiezan a decir, con tranquilizar no alcanza. Porque en esta tranquilidad, nosotros vivimos en una tranquilidad de los cementerios, la calma de los cementerios. Claro, está todo muerto, está tranquilo, pero está todo muerto. Y lo que habías prometido vos, le dicen a Alberto Fernández, es reencender la economía. No se lo dice ya el kirchnerismo, ya no es la pelea entre el kirchnerismo y el albertismo, o no sé, entre Cristina y Alberto. Es una discusión entre movimientos al interior de un frente que es muy heterogéneo y donde derechas e izquierdas se están empezando a mezclar ya, donde está empezando a intercambiar roles una parte con otra parte. ¿Qué va a hacer el gobierno, por ejemplo, con el salario mínimo vital y móvil? ¿Qué va a hacer? Si ya lo incrementó encima en 5 cuotas en línea con la pauta inflacionaria anterior. Lo va a tener que reabrir, va a tener que volver a aumentar el salario mínimo antes de las elecciones. Alguna pista dio ayer cuando homologó el acuerdo para las trabajadoras de casas particulares, también en línea con ese 40%, un poquito más, 43% que están dando ahora las empresas en los acuerdos paritarios. Lo que pasa es que las empleadas de casas particulares vienen de perder muy fuerte el año pasado. Frente a la inflación del 36%, tuvieron creo 28%. Entonces, en todos los casos es salir del pozo. La cuestión es cuánto va a salir del pozo el ingreso y cuánto va a recuperar de lo perdido frente a la inflación en esta primera mitad del año. Hay mucho en juego, no es solamente la elección, es también si se reenciende o no la economía, porque esta sigue siendo una economía muy atada al mercado interno. Los precios subieron menos, es cierto, en mayo que en abril, pero me parece que en el dato del INDEC todavía hay muy poco para festejar.